Bueno, ahí tuve un pequeño problema con la grabación. Continuamos en este punto desarrollando la autonomía municipal. Vamos a ver el considerando 8 del fallo, vamos a hacer un análisis del considerando 8 del fallo Rivademar, que cambió de paradigma, estableciendo que el régimen municipal previsto por el constituyente era un régimen municipal autónomo y no autárquico como se venía sosteniendo. Es interesante el considerando 8, que es muy didáctico porque hace una comparación entre los municipios y los entes autárquicos. Yo se los grafiqué en este cuadro sinóptico comparativo. La primera diferencia que hay entre ambos, dice la Corte Suprema, es que los municipios tienen origen constitucional, mientras que el origen o el carácter de los entes autárquicos es meramente legal, surgen de una ley. Los municipios, dice la Corte, tienen una base sociológica que está constituida por la población que integra la comuna, lo que se encuentra ausente en los regímenes autárquicos. Por otro lado, los municipios existe una imposibilidad legal y constitucional de suprimirlos, debido a que el artículo 5 de la Constitución Nacional refiere que las provincias deben asegurar el régimen municipal. Lo que no ocurre con las entidades autárquicas, no es una imposición constitucional. El carácter de legislación local de las ordenanzas dictadas por los entes municipales contra el carácter meramente administrativo de las resoluciones dictadas por los entes autárquicos. También la Corte refiere a que los municipios son personas jurídicas del derecho público de existencia necesaria. Comparándolos con los entes autárquicos, la Corte refiere que los entes autárquicos son son personas de existencia posible o contingente y tienen meramente un carácter administrativo. Dentro de los municipios, nos dice la Corte, pueden crearse entidades autárquicas, lo que lógicamente no ocurre dentro de las entidades autárquicas, que dentro de las mismas no podrían crearse entidades autárquicas. El alcance de las resoluciones que comprende los habitantes de la circunscripción territorial de los municipios contra el alcance de las resoluciones de los entes autárquicos, que solamente es para las personas que se encuentran vinculadas. Esto se puede relacionar con la base sociológica. Y por último, la última diferencia entre ambos es la elección popular de las autoridades en los municipios, lo que se encuentra ausente en las entidades autárquicas. De esta forma, a partir de Rivademar, la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal de Justicia cambió de criterio, considerando que la autonomía a la que se hacía mención en el artículo 5 y en el 106 era un régimen municipal autónomo. Recordemos que estamos hablando en el contexto de la Constitución Histórica 1853-1860. Bueno, por su parte, la mayoría de la doctrina, antes de la reforma del año 94, interpretando ese artículo 5, consideraban que se inclinaban por la posición que consideraba que el régimen municipal era de carácter autónomo, ya que consideraban al municipio como la célula básica del sistema democrático. Había una postura minoritaria sostenida por Ricardo Bielsa, quien se inclinaba por el carácter autárquico de los municipios y lo declinaba a la regulación de las constituciones provinciales. Un ejemplo de un ente autárquico, para que ustedes lo grafiquen, es el Banco Nación, que como entidad administrativa se regula por la ley que le da nacimiento y en virtud de esa ley también ejerce las potestades
que le son delegadas. Y esa ley, lógicamente, la crea el Poder Legislativo Nacional. ¿Se acuerdan que al principio, cuando definimos y comparamos lo que era un ente autónomo contra un ente autárquico, dijimos que el ente autárquico solamente tenía capacidad para administrarse en base a una norma superior dictada por un órgano superior? Este es un claro ejemplo de una entidad autárquica. Bien, llegamos de tal forma a la reforma del año 94. Dijimos, entre los objetivos de la reforma se encontraba el fortalecimiento del régimen federal. En esa tesitura se incorporó el artículo 123 a la Constitución Nacional, que refiere a que cada provincia dicta su constitución conforme lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal. Acá sí se introduce el carácter autónomo del régimen municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Bien. Rosati nos señala la clara intención del constituyente en el año 94 de incorporar en la vida política del país al régimen municipal autónomo. En cuanto al estatus jurídico, se puede decir que el municipio es un sujeto de existencia, como dijimos, necesaria, porque surge expresamente de la Constitución Nacional, con lo cual nos indica Rosati que su autonomía está constitucionalmente establecida, pero infraconstitucionalmente regulada. ¿Por qué? Porque la regulación del régimen municipal queda reglado a lo que cada constitución disponga en el ámbito del derecho público provincial, lo que cada provincia reglamente en su constitución en relación a qué grado de autonomía se va a dar al régimen municipal. Hay constituciones que prevén una mayor autonomía para los municipios que otras, en todos estos aspectos que hemos desarrollado. Bien, es importante que tengamos en cuenta esto, que es el derecho público de la provincia, la Constitución provincial, la que va a regular el alcance y contenido que se le va a dar al régimen municipal. En ese sentido, tenemos que la primer clase de autonomía es la autonomía en el plano institucional, que comprende la facultad del régimen municipal de dictarse sus propias constituciones, que en realidad serían sus propias cartas orgánicas. Poder constituyente de tercer grado, siempre limitado por el poder constituyente de segundo y de primer grado, que es el orden provincial y el orden federal. En esta clase de autonomía institucional debemos diferenciar tres posibilidades. La autonomía semiplena, que significa que en realidad la provincia en esos casos de autonomía semiplena no prevé la posibilidad de que los municipios ejerzan el poder constituyente de tercer grado. Estas provincias son las provincias de Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires. Lo gravoso es que las constituciones de Buenos Aires y Mendoza fueron sancionados luego de la reforma del año 94, entonces hicieron caso omiso a lo previsto por el constituyente. Es decir, que no se reconoce la autonomía municipal en el plano institucional al no permitirse a los municipios el dictado de sus cartas orgánicas, pero sí poseen autonomía en los restantes alcances. Otra clase de autonomía posible desde el plano institucional es la autonomía limitada o bien restringida. ¿Qué significa esto? Las constituciones provinciales en este caso sí prevén que los municipios se dicten sus cartas orgánicas, pero sujetos a la aprobación de la legislatura de la provincia.
Es lo que sucede para cierta clase de municipios de primer grado según la Constitución de Neuquén. Otras de las constituciones que prevén lo mismo son las constituciones de Chubut y de Salta. Y por último, la autonomía institucional plena es la que prevé la posibilidad de los municipios de dictarse sus cartas orgánicas sin ningún tipo de condicionamiento y además ejercen la autonomía en todos los otros planos. Es lo que sucede en nuestra Constitución de Río Negro, la Constitución de San Juan y la de Misiones. Bien, la autonomía desde el punto de vista político, ¿qué supone? Supone la facultad de los municipios de regular lo relativo al régimen electoral, disponer, está ligado a lo institucional, ¿no es cierto? Cómo van a elegir sus autoridades, la duración de los mandatos, si va a ser ejercido por una intendencia, por un consejo, si existe la acción de revocatoria de mandato, dentro de los mecanismos de democracia semidirecta, y todo lo vinculado a el ejercicio del poder político por parte de este régimen municipal. La autonomía desde el plano administrativo ha hecho surgir un verdadero derecho administrativo local, en el cual los municipios ejercen varios, aunque no muchos, servicios públicos básicos para la población de sus comunas, como son el alumbrado, barrido y la limpieza, la recolección de residuos. También ejercen un poder de policía amplio, regulan todo lo relativo a espectáculos públicos dentro del ámbito municipal, la participación ciudadana, audiencias públicas, el acceso a la información pública. También tienen capacidad y atribución para regular todo lo relativo a la organización administrativa dentro del régimen municipal, etc. Y por último, la autonomía desde el punto de vista económico-financiero significa, está implicada en realidad con el sostenimiento de este régimen del Estado, y acá cobra importancia los regímenes de coparticipación que se establezcan a nivel provincial. ¿Y qué recursos va a poder recaudar el municipio para sostenerse económica y financieramente? Acá cobra importancia, como les decía, lo que se establezca en la Constitución provincial y en la ley que lo reglamente, ya que puede existir una coparticipación primaria de la provincia a los municipios y una coparticipación de tipo secundaria entre los distintos municipios entre sí. Esto lo van a ver específicamente cuando estudien Derecho Público Municipal y vean las constituciones y lo que regula cada una de las ordenanzas de los municipios en los que vivimos. Para concluir con esto de la autonomía municipal, me parece importante resaltar que el constituyente, al dejar librado a la reglamentación infraconstitucional del derecho público de cada provincia, ha advertido la diferencia en matices a lo largo de la extensión geográfica de nuestro país de los distintos municipios, que en definitiva son las células básicas del sistema democrático, esto en el sentido que es la población más allegada al gobernante, en este caso los intendentes.